Bienvenidos amigos oyentes a esta audición especial. Ya está usted en sintonía desde su programa Vida Sana. Y hoy tenemos la grata presencia del señor Robert Bruno Alejos, coach ontológico. Y bueno, en verdad que ustedes estarán preguntando qué es ontológico o qué es la ontología. Ya le damos la bienvenida al señor Robert Bruno, a quien vamos a también preguntarle con respecto a esto mismo. ¿Cómo está, señor Robert? Bienvenido, Robert Bruno. Buenos días, Armando. Buenos días, Armando. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Latina. Y pues aquí para brindarles el servicio a todos los asistentes a este centro de salud, a este programa sobre inteligencia espiritual, que va a ser el tema que vamos a tratar en el próximo taller en esta institución, en este centro de salud. Bien, Centro de Salud Naturista. En esta ocasión vamos a compartir pues este tema tan nuevo para muchos, inteligencia espiritual, que tiene varias aristas y aplica desde el cuerpo, la mente y el espíritu. Justo, ¿verdad, Armando? Lo que Vida Sana siempre se ha abocado al desarrollo de estas tres áreas, o sea, de forma integral del ser humano. Pero qué mejor que con una persona, un profesional que tiene experiencia y pues bien recibido sea, bienvenido sea, para volcar todo esto a nuestro querido público de Vida Sana y ayudarles pues ahora acá con el profesional Robert. La inteligencia espiritual, que mucho se escucha por ahí, pero ¿en qué consiste la inteligencia espiritual? Bien, María, le trataré de explicar brevemente al público porque es un tema bastante amplio y complejo. Trataré de resumirlo brevemente. Bien, inteligencia espiritual aplica a las tres áreas del cuerpo, del ser humano. Sería cuerpo, mente y lo que poco se conoce o está mal entendido, espíritu. La ciencia actualmente considera, no toda la ciencia, me atrevo a decir que los científicos o los que estudian la neurociencia, los nuevos coaches, los psicólogos que estudian la conciencia, Jung le llamaba el inconsciente. El señor Rafael Echeverría, padre del coach ontológico, le llama el observador de segundo nivel. Cuando uno lee sus libros como la ontología del lenguaje del padre del coach ontológico, el señor Rafael Echeverría, explicando qué es el observador de segundo nivel, y tú lees sus características, entiendes qué cosa es eso, te está describiendo lo que antiguamente nuestros ancestros, en esos pueblos ancestrales, hablaban de espíritu. Era una forma de interpretar. Entonces tenemos que conocer que somos cuerpo, que somos mente y que somos espíritu. ¿Y eso qué tiene que ver con la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual aplica entender nuestra inteligencia intelectual, esa inteligencia que desarrollamos en las universidades, en los colegios, información que adquirimos, exacto, la cultura general, que todos creemos que con eso nos basta. Eso es la inteligencia intelectual. Bien, tenemos la inteligencia emocional, que se escucha muchísimo actualmente, bien, que muchos desarrollan, pero nos falta mucho a la sociedad. Y aún más desconocida es la inteligencia espiritual. ¿Qué cosa es, para cerrar ya esta idea de qué cosa es inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es la única capaz de unir la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional. El hemisferio izquierdo intelectual y el hemisferio derecho emocional. El yin yang, el masculino y femenino, es capaz de unirlos en un solo propósito, en el sentido y en el propósito de la vida de la persona. Si estás en sentido y propósito, estás en camino a tu felicidad. Entonces, inteligencia espiritual es la unión de el yin y el yang, inteligencia intelectual, inteligencia emocional. Bien, entonces vamos a compartir en los talleres las tres bases fundamentales para desarrollar esta nueva, vamos a decirla así, nueva herramienta, pero no es nueva. La información está repartida ahí hace más de 4.000 años. Nueva para muchos que desconocen, sí, obviamente. Exacto. ¿No? La ciencia lo ha retomado recientemente y le ha puesto este nombre, inteligencia espiritual. Pero si tú comparas, ejemplo, el trabajo del perdón que lo hacen en psicología o en PNL, programación neurolingüística, la gente que estudia el cerebro y los que practican la psiquiatría, la ciencia para borrar esos problemas del pasado que nos limitan, rencores, rabias, miedos, emociones que tanto exacto, dañan al organismo, ¿no? Exacto, de ahí surgen las enfermedades. Entonces hay
muchas herramientas en la psicología, en la psiquiatría, en el PNL, exacto, en el coaching, que también lo aplica, que nos ayudan a hacer borrón de eso para plantar algo nuevo, una nueva semilla. A eso antiguamente se la llamaba el perdón. Son visiones diferentes, en épocas diferentes de lo mismo. La limpieza del pasado para que se plante una nueva semilla para crecer. Como una reprogramación. Exacto. Eso es un renacimiento, ¿no? Correcto. Eso es lo que actualmente consideramos como el perdón. Actualmente yo lo trabajo como el perdón, pero en la psicología se trabaja de otras maneras, bien con otros nombres. Pero repito, antiguamente los pueblos antiguos lo trabajaban como el perdón. Te decía que el perdón es uno de los grandes pasos para desarrollar la inteligencia espiritual, una de las 3 áreas. El trabajo del perdón. O sea, no es suficiente el perdonar, el hacer el trabajo de sanación interior, como se le dice. Ya me liberé y ya me perdoné y sigo para adelante. Y siguen teniendo problemas las personas. Exacto. O sea, no han solucionado, no han descubierto. Hay otra área que es propósito de vida, que está en descubrir el talento, ¿no? ¿Cómo alcanzas tú a descubrir tu propósito de vida, por ejemplo? Claro, para entrar en ese punto, permíteme cerrar la anterior. Lo que viene a ser el perdón sería el área de la mente. Bien, trabajar el área de la mente, del pasado. Eso sería lo que es el trabajo del perdón. Ahora, el propósito de vida es otra área para desarrollar dentro de la inteligencia espiritual que se trabaja directamente a nuestra área más olvidada, el espíritu. ¿Y por qué? Porque según las sabidurías antiguas y actualmente en la neurociencia se nos dice que la inteligencia intelectual solo nos asegura el 20% del éxito para alcanzar la felicidad, el éxito como personas, la trascendencia como seres humanos, solo nos asegura el 20%. Y lo único que hacemos en nuestra sociedad, las universidades, las escuelas, están programadas solo para enseñarnos y desarrollar el intelecto. Bien, entonces ahora se nos dice que es necesario la inteligencia emocional, pero muy poco todavía se está hablando que necesitamos el maestro titiritero de los dos, inteligencia intelectual e inteligencia emocional. Eso es la inteligencia espiritual. Bien, entonces el propósito de vida es la parte espíritu. Bien, ¿cómo encontramos nuestro talento? ¿Para qué nos sirve encontrar nuestro propósito de vida? Ustedes dirán, pero si yo ya trabajo, ya tengo una carrera, ya tengo dinero, ya tengo mi familia, ¿yo qué necesito propósito de vida? Yo te pregunto, para que sepas que realmente lo necesitas o no, te pregunto, ¿llegas al viernes desesperado por querer terminar tu semana? ¿Odias los lunes a las 7, 8 de la mañana porque tienes que ir a trabajar? Te pregunto, hazte esa pregunta a ti mismo. Te mueres por ir de vacaciones y olvidarte de la ciudad y del trabajo. El estrés. Exacto, el estrés. Estás desesperado por ver alguna forma de huir de toda esa rutina. Muchos. Exacto, eso es de todos los días. Conoces a muchas personas de mayoría adulto mayor, que están dedicados al alcohol o a la violencia familiar, violencia hacia sus hijos, hacia el adulto, hacia la esposa, etcétera. Estos casos, muchos de estos, no estoy generalizando, no estoy diciendo que el 100%, pero muchos de estos casos, ya está estudiado, se debe a un vacío existencial. La persona no sabe cómo llenar el por qué y el para qué vino esta vida. Está viviendo su vida solo porque tiene que pagar recibos, porque tiene que cumplir las deudas, tiene que alimentar a la familia. Entonces, esa vida sin sentido nos pasa factura, tarde o temprano nos hace sentir sin sabor a la vida. Yo estoy viviendo porque tengo que pagar cosas, porque tengo responsabilidades. Entonces surge lo que se conoce técnicamente como vacío existencial, causa de la violencia, depresión y muchas otras grandes. Actualmente se están convirtiendo en pandemias mundiales. Porque antes este tipo de depresión, violencia, carencia en sentido de vida, que se ocupa el propósito de vida como gran herramienta de la inteligencia espiritual, esta falencia solo ocurría a gente adulta, mayor, de los 40 para arriba, ¿ya? Pero en la última década se ha visto un gran aumento en las edades menores a 40 y un aumento mayor aún en los adolescentes en estos últimos 5 años. Quiere decir que nuestra sociedad llegó a un punto de que nada de lo que ofrece llena nuestro interior. Lo probamos, lo comemos, pero al fin y al cabo falta algo.
Este realmente va a ser un taller muy, muy fructífero, muy interesante, amables oyentes. Si usted que está en sintonía, pues le interesó, le llamó la atención algo de lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces siente que puede conseguir algo beneficioso para su vida. A todo ser humano, pues nos interesa encontrar el propósito de vida. ¿Y qué es eso, el propósito de vida, no? ¿Cómo alcanzar la felicidad? ¿Cómo descubrir los talentos? Pues hay personas que dicen, ¿y para qué sirve el control de emociones? ¿Me sirve para algo? Me pasan cosas malas en la vida, siempre tengo las parejas que he tenido, siempre me tocan así, mejor estoy sola, ¿no? Se hacen muchas preguntas. Me pasan muchas cosas malas en mi vida. ¿Por qué? Y bueno, pues tal vez es usted el llamado a participar de este taller. Al principio quería hacer la pregunta con respecto a lo que es la ontológico, o lo que es ontología o ontológico, para dar una base para entrar a este punto de la inteligencia espiritual. Coméntanos, por favor, cuál es esta ciencia novedosa, nueva, que usted nos está presentando para algunos. Claro. Para otros, cuando ya empezamos a hablar de un detalle que ahora luego voy a añadir. Adelante usted. Muy bien, Armando, gracias por recordarme la pregunta. Ontología es el estudio de... Onto es un sufijo antiguo que viene a significar ser, conciencia. Viene de los antiguos griegos, de hecho. Viene de los clásicos griegos. Y logía es pues el estudio del ser. Así se puede traducir. ¿Y qué es ser? La pregunta, entonces, porque muy poca gente entiende esa idea, es muy compleja, es muy antigua, está muy tergiversada en los medios, en lo que es fácil acceder de información. ¿Qué es ser? Para entender qué es ser, tenemos que acudir a esos antiguos filósofos, esas antiguas sabidurías. ¿Qué cosa es ser? Es cuando integramos nuestra corporalidad, materialidad, nuestra mentalidad, emocionalidad, que son lo mismo, están en uno, y luego nuestra esencia, nuestra conciencia, cuerpo, mente, espíritu. La unidad de esos tres es un ser humano. Entonces, el estudio del ser humano. Bien, entonces... Interesante, muy buena, ese buen concepto, buena definición. El ser, la conciencia y el estudio de la conciencia, el estudio del ser humano. El ser humano es una situación indivisa, ¿no? Es el individuo, que cada cual tiene, pues tenemos un corazoncito, tenemos 2 riñones, tenemos 2 ojos y tanta cosa más, pero el hecho es que hay un detalle que también que quería hacer mención, y que en verdad cuando usted comenta la situación de la inteligencia espiritual, previamente la inteligencia emocional, la intelectualidad también en el ser humano, y que hay esta figura que sería como que es una acequia, y allí hay un bloqueo, o sea, hay un elemento que está amontonado allí y hace que no haya fluidez. Exacto. Y también de lo que es el conocimiento. Y aquí entra a tallar lo que hace mucho tiempo se tocaba también y se sigue tocando en Vida Sana, y que buena hora aquí el especialista Robert Bruno Alejos, con el estudio del ser y la conciencia, va a haber una conferencia extraordinaria el cual invitamos a todos a participar. Estamos hablando de lo que es el principio, ¿no? La falta de saber realmente perdonar, ¿no? El perdón. El trabajo del perdón. Eso que estaba haciendo el embalse de esa acequia, por ejemplo, ese es el perdón. Unas rocas y rocones tremendos que están puestos allí y que no permite la fluidez, tanto de la energía y tanta cosa más, ¿no? Correcto. Un detalle. ¿La gente perdona? ¿Sabe perdonar? Todavía la segunda parte de la pregunta sería así, para que usted tenga y se lance con todo. A ver, el perdón, ¿no? ¿Sabemos perdonar? ¿O podemos pensar que es como un lago donde lanzamos una piedra y cae esa piedra en el lago, en el medio, y empieza a lanzar unas ondas, ¿no? Al principio fuerte y ya se van diluyendo. Pero dentro de ese lago queda esa piedra. Por eso la pregunta es, ¿sabemos realmente perdonar? Podemos salir de ese cuadro porque es base fundamental para todo, como se comenta siempre. Adelante usted, por favor, señor Robert Bruno Alejos. Correcto, Armando, te agradezco. La pregunta del perdón, que es otra de las 3 grandes herramientas que vamos a compartir en estos talleres, porque son un taller introductorio y 3 talleres. El perdón, ¿sabemos perdonar?
Me temo que en la experiencia personal y en el roce que he podido tener con la gente, observo y las estadísticas lo demuestran, no. La gran mayoría de personas no tiene idea de lo que es el perdón. Creemos que el perdón es, me olvidé, lo dejé atrás, yo no considero, pero con esta sola pregunta les voy a demostrar que eso no es así. A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa es? Estoy todo oídos, a ver. Entonces, háganse a cada uno esta pregunta. Ese hecho que supuestamente tenemos que perdonar, y que yo ya digo, eso ya lo dejé atrás, ese es mi pasado, yo ya me olvidé, eso ya lo perdoné, porque no conocemos el concepto de perdón, y después lo voy a explicar, si me permiten. Entonces, hacernos la pregunta, buscamos ese hecho del pasado, lo rememoramos, lo traemos a la memoria, lo visualizamos cual película en nuestra mente, y si nos trae cualquier emoción negativa, no importa la intensidad de esa emoción, quiere decir que no lo hemos perdonado. Es como el gatito que ve al perro y al toque se eriza, ¿no? Exacto. Al toque se pone en guardia. Exacto. Y pasa otra oportunidad, igual al toque también, ¿no? Sí. Igual el ser humano cuando... ¿dónde está la liberación? En ¿Dónde esos ocurre? talleres, en esto va a ayudar bastante realmente a zafarse de ese dique, de esa roca que está allí cargando a la persona. Sí, pero como todo en el mundo, requiere trabajo. Ajá. Te vamos a dar la herramienta, te vamos a explicar, pero ¿de quién depende estar 24 horas contigo? ¿Quién está 24 horas contigo sino tú mismo? Siempre a cualquier psicólogo estoy seguro que algún especialista no me va a permitir mentir, si la persona no está dispuesta al cambio, por más profesional que tenga enfrente como psicólogo, psiquiatra, lo que sea, no va a cambiar. Él tiene que querer y poner un compromiso para el cambio. Permítame, chiquito, sí, nada más, sí, con respecto sí. a lo que mencionaba en su oportunidad cuando estuvo aquí sobre la faz de la tierra, hace más de 2019 años atrás, que se acercaron y dijeron: Jesús, libérame de esta enfermedad, ¿no? Sí. Y Jesús le dijo: tus pecados han sido perdonados, ve y no vuelvas a pecar. Sin embargo, han pasado 2019 años, ya va a culminar este año, Sí. y no entendemos, o sea, la gente no comprende. Entonces, y a buena hora que María Luisa Vida Sana tenga la oportunidad de una persona elocuente, muy práctico y que explica, y que hace que usted tenga la gran oportunidad este día, viernes 24 de mayo, participar de este primer taller extraordinario, y no solamente con una terapia del perdón, sino que estamos viendo que es esta conjugación en lo que es prácticamente el cuerpo, la mente y el espíritu. Así es. Esta conjugación es fundamental, porque dicen, cuerpo sano, mente sana, ¿no? Ahí A ver, ¿cómo aclara esa figura? Muy bien, estupenda pregunta, me encanta que me lo hayas hecho porque profundiza mucho en lo que estoy hablando. Bien, nosotros cuidamos nuestro cuerpo, si nos enfermamos vamos a los médicos, tenemos allá al doctor Ochoa para estupenda atención al respecto, o nos cuidamos con los alimentos, la salud, ¿no? Hacemos deporte, nos cuidamos del frío o del excesivo calor, cuidamos nuestro cuerpo y alimentamos nuestro cuerpo. Y eso sirve para el cuerpo. Bien, pero para la mente tenemos que cuidar lo que comemos mentalmente. Y comemos mentalmente la información que recibimos por todos nuestros sentidos y las emociones. Digerimos nuestras emociones. Cuidado, señores. Las palabras, cómo las decimos, las emociones que nos rodean día a día, las digerimos tanto como los alimentos. Así que si queremos tener cuerpo sano y mente sano, también tenemos que cuidar el cuerpo, ¿cierto? Pero también tenemos que cuidar la mente. Lo que entra por nuestros sentidos y las emociones es otro gran alimento para ese cuerpo mental. Vamos a llamarlo mente directamente. Entonces, cuidadito cómo nos expresemos, el tipo de palabra que usamos. Ahí el PNL lo usa mucho. Y finalmente, espíritu, señores, el más olvidado. Podemos alimentar nuestro cuerpo y lo tenemos sano. Podemos cuidar nuestra mente, como acabo de explicarlo, ¿no? Pero el espíritu, ¿cómo lo alimentamos? ¿Alguien nos ha explicado eso? Bien, ¿cómo alimentamos el espíritu? El alimento del cuerpo es todo lo material, ya hemos hablado, alimento, cuidados físicos, ¿no? Materialidad. El alimento de la mente, todo lo mental, bien, emocional. Pero el alimento del espíritu, ¿cuál es? Es la gran pregunta. La Biblia lo dice, para los que son muy religiosos, para los que no lo son, la ciencia ya lo dice. Busquen en internet a la señora Brené Brown.
y vean el poder de la vulnerabilidad. ¿De qué está hablando esta señora en lágrimas en su conferencia? Señores, así como lo dice en la Biblia, el amor. Pero el amor no es cariño, señores. No es solo cariño, afecto y todo es bonito. No es eso el amor. Tenemos que profundizar en el concepto del amor. ¿Qué alimenta el espíritu? El estado. No hablo de la sensación física bonita del enamoramiento, hablo del estado del amor, el estado de la felicidad. Ejemplo, ¿cómo sentimos el estado del amor, el estado de felicidad? Encontrando tu talento innato, que es una de las cosas que intentaremos explicar en los talleres, daremos las bases, tu talento innato para encontrar así tu sentido y tu propósito de vida. Cuando tú vives desde lo que veniste con el pan bajo el brazo, como decimos los recién nacidos, cuando sabes con qué pan veniste bajo el brazo y te dedicas a ello, esa es la razón por la que has venido a este mundo. Y estás destinado a vivir desde la felicidad, o como se conoce en la antigüedad, la energía, el estado del amor. Hacer verbo del amor, vivir el amor y hacerlo verbo, como decía cierto avatar que todos respetamos, ¿verdad? Y algo importante, siempre hay oportunidad, ¿verdad? Porque a veces hay personas ya mayores, adultas, que dicen que solo están esperando irse. Exacto. Qué triste escuchar eso, pero muy buena pregunta. Gracias porque me la dice. Nunca es tarde. Así como le digo a las personas muy adultas, así se las digo a los niños, así como se las estoy repitiendo a ustedes, porque por desgracia a las escuelas que he ido, a jovencitos de 11, 10 años, no se sienten valorados, no saben para qué sirven. Pueden creerlo, yo he visto en sus caras, su familia, sus padres, su entorno, no han sabido, porque probablemente sus padres tampoco lo sepan. Tampoco sepan este tipo de cosas, entonces no saben transmitirlo. Esos niños y estos adultos, ya por el tiempo, por la vida, por los hechos, no saben entender por qué valen. ¿Y cómo determino por qué valgo? ¿Cuánto valgo? ¿Quién soy? ¿Qué valgo? Encontrando lo que soy. ¿Quién soy? Tu talento, tu pasión, tu propósito de vida. Es así donde encuentras tu felicidad y amor. Soy coach ontológico. Utilizamos las herramientas de la psicología, del PNL, de la psiquiatría, exacto, de la neurociencia, ¿bien? Ahora, respecto a si me pregunta que soy o no cristiano, mi religión, para empezar soy cristiano, para empezar. Ahora, a nivel de talleres y de formación, cuando uno enseña en la calle, en el público en general, hay gente que es cristiana, he enseñado a gente que no lo es, hay gente que es totalmente atea. Entonces, para respetar todo el público, se habla de manera general, ¿bien? Porque, ejemplo, a un judío yo no puedo hablarle de ciertos santos, ejemplo, ¿no? Porque ellos no creen en los santos. Entonces, cuando hablamos de este tema, es espiritualidad, hablamos de manera general para evitar susceptibilidades de otras religiones. Pero a mí lo que me interesa, y a la gente que conoce estos temas, lo que les interesa es llegar al mayor público posible, porque estas herramientas son universales, trascienden las religiones. Bien, es un tema muy polémico, porque voy a soltar esto, puede ser una bomba para mucha gente, pero la espiritualidad y religión no son sinónimos. Le voy a soltar otra bomba, ¿vale? Para mucha gente puede ser chocante. La espiritualidad es como la música y la religión es como el violín o la guitarra. Podemos profundizarlo en persona, podemos profundizarlo en mis redes sociales, Robert B. Coach, en Facebook, pero aquí pues vamos a ser cortos por cuestiones de tiempo, ¿no? Y habla del perdón. Sí. Pues para alcanzar el perdón lleva todo un proceso y está basado en el amor, y el amor viene del Padre. Exacto. ¿Verdad? Sí. Miren, en los escritos antiguos se habla del Padre, de Dios, la fuente, si quieren. Estoy usando todos los nombres que usan muchas culturas, muchas ciencias. No estoy solo restringiéndome a mi cristiandad. ¿Bien? Pues estoy usando todos los nombres. Dios, antiguamente se le decía la fuente, otros le decían la luz, y tiene muchos nombres. De eso también se le llama amor. Actualmente se le dice pues el estado, algunos le dicen el estado de equilibrio, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Tiene un nombre técnico por ahí. Entonces, dime María. Pues el amor está basado, ¿no? Es un sentimiento muy grande, profundo, ¿no? Que lo puede todo. Exacto. Somos seres espirituales todos.
¿no? Entonces, si me permiten, como para aclarar las dudas de mucha gente, estamos haciendo breve y rápido las explicaciones porque estos temas son muy profundos para poder hablarlo con el poco tiempo que tenemos. Obviamente en el taller va a ser muy amplio, ¿verdad? Van 3 talleres, 3 clases. El viernes que viene es el taller de introducción simplemente y de ingreso libre, donde todos pueden ir a hacer sus preguntas, aclarar todas las dudas que puedan tener. Exacto. Viernes 24 de mayo a las 3:30 de la tarde. ¿Dónde? En Girón Ica 194, Girón Ica 194, pleno centro de Lima. Ingreso libre. Continuamos con este tema tan interesante y sobre todo pues cómo es que las emociones son los que se guía por los 5 sentidos, ¿no? Como usted mencionó hace un instante, y comemos, alimentamos nuestro cuerpo. Pero ¿cómo alimentamos el espíritu? O sea, no es que nos pongamos una túnica blanca. Exacto. No es que tampoco nos golpeemos el pecho, ni tampoco vamos a visitar como 7, 14 iglesias. Y yo tengo una figura, de repente con esto que también, como usted dijo hace un instante, noticia bomba. Bueno, yo creo en Dios. Uh-huh. Existe. Sí. ¿Ya? Pero yo no necesito ir a una iglesia para poder hacer contacto con Dios. O sea, vienen a la casa a profesar la palabra del Señor, los atiendo, les doy algo de mi tiempo, pero me dicen, vamos a la iglesia, tiene que ir usted a la iglesia. Y yo les digo, ¿iglesia? La iglesia lo tengo dentro, digo, y dentro está en mi corazón, está Dios. Y esto es importante, le digo, porque si usted analiza, le digo, y le pongo solamente un ejemplo, y para las cientos de miles de familias que están en sintonía, les digo, hay un órgano donde no se presenta el cáncer. ¿Y por qué será? Es en el corazón. No hay cáncer, porque está Dios. Adelante, usted, ¿cuál es su concepto también con respecto a esto de la alimentación espiritual? Bien, para alimentamos el cuerpo, como lo dijimos hace un momento, con los alimentos, ¿no? Cuidar de los cuidados corporales, alimentamos la mente, acabo de decirlo, con la información que nos digerimos día a día, y también con las emociones. Mucho cuidado con esos, señores, con las emociones que vivimos día a día y que nos permitimos expresar. Eso lo digerimos y se manifiesta en el cuerpo. Ya existe la psiconeuroinmunología, la relación entre la psicología, el cerebro con todo su carga emocional, y cómo afecta el sistema inmune. Estamos hablando de ciencia pura y dura que estudia la relación de la psicología en la mente, cómo influencia el sistema inmune, y el sistema inmune cuida tu cuerpo, tu salud, la mantiene. Entonces hay que tener cuidado. Entonces ya sabemos cómo alimentar el cuerpo, ya sabemos cómo alimentar la mente, los cuidados que hay que tener. ¿Cómo alimentamos el espíritu? El espíritu solo tiene un solo alimento, y es lo que antiguamente se llamaba el amor. Bien, hay muchas interpretaciones actualmente. Cuando estás en el estado del amor, estás en la felicidad. Pero ¿cuál es la felicidad? La felicidad es vivir desde el egoísmo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, y soy feliz cuando lo obtengo. Eso no es felicidad. La felicidad es un estado que es un efecto secundario. No se encuentra por satisfacción o por placer. Es un estado secundario. O sea, no se encuentra satisfaciendo nuestro cuerpo, no se tiende satisfaciendo nuestra mente y las cosas que pide nuestra mente. Se encuentra satisfaciendo el estado del amor. ¿Y cuál es el estado del amor? El estado de presencia, el estado de ser, el estado del espíritu. La felicidad es viviendo desde tu espíritu. ¿Y cómo se vive desde el espíritu? Siendo lo que has venido a ser. ¿Y cómo se vive siendo? ¿Cómo se es en mayúscula de ser? Como dije hace un momento atrás, con el pan que vienes bajo el brazo, con esos dones que te regaló Dios, como dice en alguna parábola en la Biblia, pues los dones que te regaló hay que reconocerlos para poder invertirlos, porque va a llegar el dueño de la granja, ¿no?, a decirnos, hey, ¿qué hiciste con los dones que te di? Ese es nuestro propósito de vida, los dones que te dieron. Vivir de tus dones es alimentar tu espíritu. Hace un instante mencionó de talentos también, ¿no? Cómo descubrir el talento. Algunos tienen talento y no lo descubre hasta el último minuto de repente. Todo ello, por ejemplo, está interrelacionado. La verdad que no se pierda este taller de introducción y que va a ser el ingreso libre este día viernes 24 a las 3:30 de la tarde.
todos bien peinaditos, así llueva, ya saben, con el Robert Bruno Alejos, coach ontológico. Y esto significa ser, o sea, onto es ser, conciencia, y lógico es estudio, entonces el estudio del ser. La inteligencia espiritual, no pierde esta oportunidad, y también cómo realmente perdonar, aprender a perdonar realmente. Bueno, nuestro agradecimiento al señor Robert Bruno Alejos por su brillante participación el día de hoy, y también palabras finales. Ok, Armando, gracias. Agradezco pues aquí a esta entrevista en Radio Latina, a ti Armando, al doctor Ochoa, a la licenciada María, que la tengo aquí enfrente, y por darnos esta oportunidad de compartir con el público en general esta información que es valiosa, señores, para ustedes, a unos precios que realmente son mínimos, porque realmente si usted va a un especialista para que le atiendan personalizadamente, esto realmente saldría fuera del bolsillo de muchas personas. Los invito al taller el taller introductorio, la conferencia introductoria, que va a ser el día 24, viernes 24, en el local de Vida Sana, desde las 3:30 de la tarde, un máximo de 2 horas, donde explicaremos los 3 talleres sucesivos, cómo van a funcionar: control de las emociones, el trabajo del perdón y propósito de vida. Robert Bruno les agradece por su tiempo, por escucharnos. Vida Sana. Gracias al Centro de Aplicación de Medicina Natural, Vida Sana.